Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les voy a enseñar a graficar en Excel. Para graficar en Excel, previo tenemos que cargar los datos en una tabla que tenga este diseño, en donde en el lado izquierdo vamos a poner los valores que nosotros queremos que se grafiquen en el eje X, y del lado derecho vamos a poner todos aquellos valores que nosotros queremos que se grafiquen en el eje Y. Bien, ¿cómo vamos a graficar estos valores? Muy sencillo. Vamos a picar sobre el nombre de nuestro eje X, que en este caso va a ser año, porque yo voy a graficar año y hectáreas perdidas. Es decir, yo quiero ver, a medida que fueron pasando los años, cuántas áreas de la provincia de Córdoba se fueron deforestando. Entonces, lo que vamos a hacer clic sobre año y vamos a arrastrar, ¿sí? Que se nos pinte de azul, hasta el año 2019. Vamos a soltar, vamos a apretar control y vamos a hacer un clic sobre hectáreas perdidas y sin soltar vamos a arrastrar. Una vez que llegamos al último casillero, que es el que dice 520, vamos a soltar el mouse y el control, ¿sí? De esta manera tenemos seleccionado lo que nosotros queremos graficar. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir a la solapa Insertar y vamos a ir a la parte de gráficos. El Excel acá nos hace una pequeña vista previa de los distintos tipos de gráficos que nosotros podemos tener, ¿sí? En caso de querer ver más gráficos, podemos ir a hacer clic en este botoncito y podemos ver todos los gráficos que hay, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? En mi caso, ahora vamos a graficar un gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión es este que se encuentra aquí. Entonces, vamos a hacer clic sobre el gráfico de dispersión y vamos a ir viendo que si nosotros vamos viendo que se van a ir cambiando los gráficos en función del modelo que nosotros querramos. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero elegir este gráfico, ¿sí? Picamos sobre este y acá podemos ver que se nos ha hecho el gráfico con los valores que nosotros hemos seleccionado. Ahora, fíjense que este gráfico no nos ha quedado muy lindo. Entonces, lo podemos ir modificando. ¿Cómo podemos ir modificando esto? Bien, muy fácil. Para modificar este gráfico que está acá, lo que tenemos que hacer es, vamos a modificar primero la escala de los valores del eje X. Vamos a hacer un clic sobre los valores del eje X y vamos a hacer dos clics sobre ellos y se nos va a abrir este cuadro de diálogo. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros sabemos que vamos a graficar entre el año 2001 y 2019. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a poner que vaya entre el año 2000 y el año 2020. Pero también vamos a modificar esto que dice acá, que dice unidades mayor y menor. Vamos a poner que la división interna entre año y año sea cada un año, ¿sí? O sea que la mayor diferencia entre los años sea un año y que la variación menor entre año y año sea 1, ¿sí? Y vamos a aplicar afuera. Vamos a cancelar este cuadro de diálogo y vamos a agrandar el cuadro. Podemos ver que se nos ha cambiado la escala y que va desde el año 2000, año a año, hasta llegar hasta el año 2020. ¿Sí? Yo grafico un año más y un año menos para que la gráfica se pueda ver de manera completa y no se corte en ningún momento. Ahora bien, también vamos a modificar, ¿sí?, el eje de las Y. Fíjense que está como muy comprimida. Entonces, vamos a picar sobre arriba del eje de Y y le vamos a hacer dos clics, ¿sí? Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es, en el mínimo, ¿sí?, buscamos cuál es el valor más chico. Yo les voy a enseñar una estrategia para encontrar el valor mínimo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el valor mínimo entre todos estos valores que están acá? Vamos a poner igual mínimo, ¿sí?
y vamos a marcar desde el primer valor hasta el último, ¿sí? Y apretamos Enter. Y de esta manera nos dice que el valor más chico que hemos cargado en esta tabla es 520. Y el valor máximo se pone Max, y volvemos a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, de esta manera sabemos que el rango de los números que nosotros cargamos en esta tabla va entre 520 y 22.360. Entonces, vamos a ir entonces a hacer clic sobre el eje de la Y, doble clic ahora, y en los límites, ¿qué vamos a poner? Como mínimo vamos a poner 500. Siempre recuerden poner un poquito menos del valor mínimo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dio 520. Y como máximo vamos a poner 22.500, ¿sí? De esta manera podemos ver que ya se empieza a modificar nuestro eje Y, pero también tenemos que cambiar las unidades, en donde en las unidades mayor yo quiero que se divida a 2000, y en el eje menor quiero que sea 1500, ¿sí? Acá vamos a cerrar este cuadro de diálogo y podemos ver cómo se ha ido modificando y podemos apreciar mucho mejor lo que nos dice esta tabla en un gráfico. Ahora bien, ustedes también lo que pueden hacer es ponerle títulos a los ejes, ¿sí? Apretamos sobre título de los ejes y acá vamos a poder escribir, por ejemplo, acá vamos a ir borrando y acá lo que vamos a poner van a ser hectáreas perdidas, ¿sí? Y en este caso vamos a poner año, ¿sí? Ustedes también pueden modificar esto que le ponen el título, vamos a marcarlo, pueden ir a inicio, y acá pueden poner, por ejemplo, 10.5 y en negrita. Lo mismo pueden hacer en hectáreas perdidas, la pueden seleccionar, van a inicio, le ponen 10.5 y en negrita, ¿sí? También podemos modificar el título del gráfico, que por defecto se va a poner como título el nombre de la columna que ustedes tienen como eje Y. Por ejemplo, yo le voy a poner a mi gráfico, en este caso, yo le voy a poner deforestación en Córdoba. ¿Sí? Y lo mismo, ustedes también, por ejemplo, pueden marcarlo, ponerle en negrita, ¿sí? Incluso pueden cambiarle el color si ustedes lo desean, por ejemplo, lo podemos poner en verde, ¿sí? Y pueden ir cambiando cómo se va viendo el gráfico. Además, si ustedes pican sobre el gráfico, tienen otras opciones, por ejemplo, etiqueta de datos, barra de error, pueden ponerle leyenda, en este caso como uno graficó en función del año un solo valor, que son las hectáreas perdidas, no tendría sentido, porque uno ya le pone nombres en las hectáreas perdidas, pero si ustedes quieren también le pueden poner etiqueta de datos. ¿Qué quiere que muestra esto? Le muestra en el gráfico dónde están los puntos de intersección que ustedes graficaron. Por ejemplo, para el año 2001, ustedes pueden ver que el valor es 10.950, ¿sí? Ustedes pueden, sin tener que estar midiendo, aproximando, ustedes pueden ponerle esos valores al gráfico como un dato más. Además, también si ustedes lo desean, pueden cambiarle la cara al gráfico. Pueden cambiarle el estilo, por ejemplo, y le pueden cambiar el color. ¿Sí? Le van cambiando el color en función de lo que a ustedes más les guste. ¿Sí? Yo, por ejemplo, dejo deforestación en Córdoba con este estilo. ¿Sí? Y se les va a cambiar tanto el nombre de hectáreas perdidas como año, pero ustedes nuevamente lo pueden ir modificando e ir variando el tamaño de la letra, si lo quieren en negrita, si lo quieren en color. ¿Sí? Bien, espero que les haya gustado. En otro tutorial les enseñaré
a realizar una línea de tendencia que se realiza también con este tipo de gráficos, ¿sí? Y vamos a empezar a analizar los gráficos y a entender qué nos están diciendo. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y darnos me gusta. Muchas gracias.